Saludos, queremos compartir con ustedes, con todos los hermanos que están recibiendo el estudio semanal de apologética por WhatsApp, y también queremos saludar por este medio a los hermanos que nos siguen por medio de Facebook. Hay unas preguntas muy interesantes que nos hizo nuestro hermano Juan Carlos y hoy queremos profundizar acerca de eso. En el estudio semanal, en esta semana estamos viendo acerca de las imágenes. Sin embargo, nos hizo preguntas muy buenas, excelentes, porque normalmente el hermano protestante, cuando usted le da las citas clásicas comunes, donde Dios mandó a hacer imágenes, Éxodo 25:18, Números 21:8, la serpiente de bronce, o la anterior, los querubines de oro, o le da las otras citas en 2 de Samuel 6 con la procesión de imágenes, y la otra de Josué 7:6, donde se arrodillan delante de las imágenes. Ahí es cuando en ese momento nuestros hermanos protestantes empiezan a buscar escaparse, buscar formas de no reconocer que están equivocados. Entonces empiezan a decir algunas cosas para tratar de encontrar ellos una salida. Y una de las interesantes es en Josué capítulo 7 versículo 6, que es la que nos dice Juan Carlos. ¿Qué hay acerca de eso? Porque le ha comentado a hermanos no católicos que Dios permitió que se arrodillaran delante de las imágenes y le dio varias citas muy conocidas que se arrodillan delante de las personas, y esta en Josué 7:6 delante de las imágenes. Sin embargo, un protestante le dijo, oh, no, pero dice ahí, el protestante le dijo, en el versículo 10 le dijeron, Dios se molestó y le dijo, levántense, como diciendo que entonces a Dios no le agradó que se arrodillaran Josué y todo el pueblo de Israel delante del arca de la alianza, en el cual estaban encima los querubines, que ya miramos en Éxodo 25:18. ¿Qué contestar acerca de eso y otras cosas que nos comenta hoy nuestro hermano Juan Carlos? Lo siguiente, número 1, recuérdelo. Primero, siempre de las citas clásicas, donde nosotros queremos compartir las razones de nuestra fe. Éxodo 25:18, Números 21:8 al 9, 1 de Reyes 6:23, 1 de Reyes 7:29, 1 de Reyes 8:10, 2 de Samuel 6. Muy bien, una vez explicado eso, entonces vamos a profundizar. No solo lo interesante de esto es que hoy, hermano, no solamente vamos a compartir 3 respuestas a 3 preguntas específicas para profundizar acerca de las imágenes. No, vamos a aprovechar eso para dar las herramientas para que tú mismo vayas profundizando y encontrando las respuestas. Vamos con la primera. Recuerda, la clave es las preguntas. No te olvides, siempre es muy importante y fundamental, y hemos visto que muchos hermanos al defender la fe no lo hacen, es hacer preguntas. Antes de dar las respuestas con la Biblia, es bien importante que uno le pregunte al hermano. Si se puede, incluso mejor anotarlo, porque ellos van a tender a decir que no dijeron así, que no fue lo que ellos mencionaron, etc. Entonces siempre es importante preguntar, en este caso, sobre la primera. Si ellos dicen, en Josué capítulo 7, versículo 10, se aclara supuestamente, según ellos, que Dios no le agradó que se arrodillaran y que les dijo, levántense. Ahí es el momento para decirle, entonces, ¿estás seguro de que a Dios lo que le molestó fue que estaban arrodillados o postrados delante de las imágenes? Ellos van a decir, sí, fue por esa razón. Cuando ellos digan así, la clave es preguntas, siempre, en este y en otros temas. Recuérdalo, siempre es muy importante que hagas preguntas antes de dar la respuesta, para que ellos fijen bien su posición, porque van a tender a cambiar las cosas y porque le podemos dar más fácil la respuesta. Cuando él diga que sí, entonces hay que decirle, hermano, lo siento, pero no es así. Tu respuesta a lo que tú piensas o lo que tú interpretas o lo que tú crees no es así. Sigue leyendo en la Biblia. Esa es la primera clave. Hay que hacer lo que siga leyendo. El hermano Lester, creo que fue el que ya estuvo compartiéndonos un poco, lo profundizamos, es para encontrar respuestas. Una de las cosas que uno tiene que hacer es ver el contexto, lo que está antes y después. Ese es el contexto literal. Hay 2 formas de encontrar los contextos, o 2 tipos de contextos, mejor dicho. Grábalo por favor y usa las herramientas, son poderosas. Es el contexto literal a la letra y el contexto histórico, no a la letra, sino lo que estaba en la situación histórica cuando se da un pasaje de la Biblia. En este caso, lo que vamos a hacer es ver el contexto literal para entender mejor la frase. Recuérdalo. Es un error muy grande que los protestantes cometen y no podemos caer en ese error de sacar versículos aislados de la Biblia. Ellos piensan que la Biblia es como si fuera una receta de cocinas. Cuando tú agarras una parte, otra parte, otra parte y las juntas. No, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. No, San Pablo, Pedro o en el Antiguo Testamento no escribieron un versículo, un capítulo, no. Eran cartas, eran libros, o eran frases completas, o eran historias completas. Muchos siglos después surgieron la división de capítulos y versículos, pero muchos siglos después. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente, para poder profundizar en las respuestas, es mirar el contexto. Por ejemplo, aquí, si leemos el contexto literal, primero, se va a entender
¿Qué quería decir eso cuando Dios le dijo levántate? A ver si es como el protestante dice, porque estaban postrados delante de las imágenes o por otra razón. Escúchalo muy bien, está ahí mismo en realidad. Es seguir leyendo el versículo 11. Estamos en Josué capítulo 7, pero vamos a leer el versículo 11. El protestante lee el versículo 10. Pero mira lo que dice el versículo 11. En el 10, primero lo que ellos nos han dicho. Yahvé respondió a Josué, levántate, ¿por qué estás ahí tirado con el rostro en tierra? Ahí aparentemente está diciéndole, según los protestantes, que se levanten porque estaban postrados delante de las imágenes, delante del arca de la alianza. Pero no, sigue leyendo. El versículo 11 ya nos empieza a dar las pistas del por qué Dios les dijo que se levantaran, la verdadera razón. Versículo 11, mismo capítulo 7 de Josué. Israel pecó, fue infiel a la alianza que le prescribí. Tomaron ciertos objetos prohibidos por el anatema, los robaron, mintieron y los escondieron en el equipaje. Palabra de Dios. Ahí está la primer clave. Lo que está hablando es de que algo, ¿por qué dice que mintieron? Nota las palabras. ¿Por qué dice el versículo 11? Tomaron objetos prohibidos por el anatema. Entonces empezamos a ver que algo pasó. Ahí vamos a usar otro recurso importante, el diccionario de la Biblia. Si tú empiezas a ver y investigas en un diccionario de la Biblia, ¿qué era eso del anatema? ¿Por qué Dios les dijo que mintieron? ¿Por qué dice que tomaron algo de eso? ¿Por qué estaba Dios molesto? En realidad, si sigues leyendo el contexto literal y el diccionario de la Biblia, vamos a encontrar la razón. Primero ahí les dice, repetimos, chécalo de nuevo, el versículo 11. Las palabras son importantes, lo que dice ahí. Tomaron objetos prohibidos por el anatema, los robaron. Okay, vamos a ver más adelante qué fue eso lo que pasó. Con el diccionario de la Biblia como herramienta buscamos anatema. Hace años ya lo había hecho esa investigación, hoy te la comparto, pero también ya me la habían preguntado hace mucho tiempo. Resulta que la palabra anatema, que tú y yo estamos muy acostumbrados tal vez a escuchar en Gálatas 1:9, cuando dice San Pablo, si alguien anuncia un evangelio diferente al que hemos dado, sea anatema, sea maldito. Normalmente estamos acostumbrados a que la palabra, el término, significa algo negativo, algo que no le agrada a Dios, algo que separa de Dios, como una especie de maldición. Y sí, tenía ese significado, pero no siempre fue así, recuérdalo. Las palabras cambian con el tiempo. Cuando tomas un diccionario de la Biblia e investigas la historia, el desarrollo de la palabra anatema, en el Antiguo Testamento, en ese momento de hecho, y en otros pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que cuando hablan de anatema no es algo negativo, no, es algo positivo. De hecho, el anatema era lo que, recuerda que estaban constantemente en guerra con los pueblos alrededor de ellos, del pueblo de Israel. Cuando ellos invadían o ellos tomaban o estaban en una guerra y entonces ellos ganaban, lo que ellos tomaban de esa especie de botín que le llamamos nosotros era parte de lo consagrado a Dios. Todos esos objetos que ellos tomaban de ese lugar eran consagrados para Dios. Esa acción, esos objetos, era el anatema, era algo positivo, es lo que se le consagra a Dios, que se habían tomado de los lugares donde Dios les había dado la victoria. ¿Qué pasó entonces? Que hubo algunas personas en ese lugar, en ese momento, que estaban alrededor de Josué, que agarraron cosas que le pertenecían a Dios. Eso es lo que le molestó a Dios, no que estuvieran postrados delante de las imágenes, no tiene nada que ver eso. Lo que les dijo es que alguien de ustedes se quedó con eso. Devuelvan lo que han tomado, que no les pertenece, porque era de Dios, recuérdalo. Ellos lo consagraban a Dios, esas propiedades, esos objetos. Por eso es que entonces viene el rechazo de Dios, por esa razón. Si seguimos leyendo, incluso va a ser mucho mejor en el 19 y el 20. Escúchalo muy bien, versículo 19 y versículo 20. Nos dice así. Primero, en los siguientes versículos que te lo recomiendo leer, empiezan a buscar qué pasó, quién fue, quién hizo algo, y tratan de investigar hasta que Dios mismo les ayuda para que ellos descubran quién fue el que agarró algo que no le pertenecía y que era de Dios, el famoso anatema, y qué fue lo que realmente le molesta o Dios manifiesta que no le agrada. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, di la verdad delante de Yahvé, el Dios de Israel. Hijo mío, ríndele homenaje, dime lo que hiciste y no me ocultes nada. Dime lo que hiciste y no me ocultes nada. Acán respondió a Josué, es cierto, pequé contra Yahvé, el Dios de Israel, y esto fue lo que hice. En medio de los despojos vi un hermoso manto de chinear, 200 piezas de plata y un lingote de oro que pesaba 50 siclos. Cedí a la tentación y lo tomé. Están ocultos en el suelo, en el centro de mi tienda, y la plata está debajo. Palabra de Dios.
Así que, hermanito, esa es la respuesta correcta. Eso es lo que el protestante no da. El mormón, el evangélico, el testigo de Jehová, el cristiano pentecostal, que ya no sabe después qué responder y te va a decir que Dios sí permite las imágenes, que sí Dios permite que se tengan en el templo, etcétera. Cuando te digan en este pasaje, entonces recuérdalo. El versículo 10, déjalo, escúchalo, pero pregunta primero y dile, ¿cuál fue la razón? Ellos dicen, las imágenes. Ahí es cuando le vas a decir, no, mi hermano, te equivocaste. Lee la Biblia de nuevo. Lee la Biblia completa. Lee el contexto. No tomes los pasajes de la Biblia, versículos, como una ametralladora para disparar cosas. No, hermano. Es un pasaje, es una historia completa. Y en la historia se entiende en la palabra de Dios que la razón por la cual les dijo levántense es porque ellos se habían quedado con cosas que le pertenecían a Dios. Recuérdalo. Ese era el famoso anatema en ese momento, en ese tiempo, con ese significado. Y por eso, al no saberse qué y estarlo ocultando y engañando a Acán, fue que entonces Dios le molestó. Y después toda la historia, los siguientes versículos, desde el 11 hasta el 18, vas a empezar a ver que por eso estaban buscando quién había hecho eso, quién había hecho, hasta que por fin Dios mismo les ayuda y descubren que fue Acán, que se había quedado con parte del botín o con parte de lo consagrado, el anatema a Dios. Esa sería la respuesta, hermano. Ayúdalos, pero recuérdalo, es más fácil que antes de dar la respuesta le preguntes. Como él ya dijo que sí, que era por otra razón, después le enseñas que no, se equivocaron. En realidad no hay ningún problema. Josué se postró delante del arca con todos los jefes de Israel y a Dios no le molestó eso. Josué capítulo 7, versículo 6, enlazada con Éxodo 25, 18 y 19, donde se aclara que encima del arca de la alianza estaban los dos querubines por mucho tiempo. Esa es la respuesta número 1. Recuérdalo, el contexto literal, vimos un poquito el contexto histórico y sobre todo el diccionario de la Biblia, para poder encontrar el significado de la palabra anatema, que fue lo que hace mucho tiempo me había alguien preguntado. Número 1. Número 2, vamos a la pregunta y respuesta número 2. Nos dice también el hermano Juan Carlos, ¿qué hay acerca del protestante cuando nos dice que llegó la hora en que mis verdaderos adoradores serán adoradores y en espíritu y en verdad? ¿Qué hay que decirles? Dígale, excelente, hermano, perfecto, estamos de acuerdo también. Entonces, ¿por qué ustedes necesitan imágenes? No, vamos a aclarar. Nosotros no necesitamos imágenes. Si yo voy y le pregunto, lo he hecho muchas veces en los cursos que damos en las parroquias, movimientos, ministerios, si mañana usted viene a la iglesia y no está la imagen de Jesús, ¿podemos seguir rezando a Jesús? Todo el mundo dice que sí. Sí, el protestante, el hermano no católico, el evangélico, el testigo de Jehová, piensan cosas que nosotros no pensamos ni creemos. Nosotros no tenemos las imágenes porque las necesitemos. Nuestra adoración a Dios es en espíritu y en verdad. La oración es comunicarnos con Dios, con los santos, con la Virgen. Es en espíritu, es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros, Romanos 8:28. Es el Espíritu Santo el que se comunica con Dios y con ellos en la comunión de los santos, porque estamos unidos en 1 Corintios 12. Somos un solo cuerpo junto con Jesús. Esa comunión espiritual es la que hacemos. La imagen simplemente nos recuerda a la persona, no porque la necesitemos, sino porque nos recuerda. ¿Y por qué entonces es obligatorio? No, no es obligatorio. Si leemos la famosa cita que ya di en el video, Números 21 del 8 al 9, recuérdalo, la serpiente de bronce. Dios la mandó a hacer, pero dice en el versículo 9 que cuando eran mordidos por serpiente, miraban la serpiente de bronce y se sanaban. ¿Quién sanaba? ¿Dios o la serpiente de bronce? Dios. ¿Pero a quién miraban? A la imagen de la serpiente de bronce. Ellos entonces estaban engañando a Dios usando una imagen como obligatorio. No, simplemente la imagen Dios la puso porque era algo que les apuntaba hacia lo espiritual. Nosotros lo tenemos porque nos sirve para eso, no porque estemos obligados a eso. Podemos rezar delante de ninguna imagen, no hay problema. Como la imagen, una foto del papá o la mamá. No es obligatorio que la tengas para recordarlas. No, el cariño a tu mamá, a tu papá, al hermano, que los protestantes también tienen en su casa, no va a ser dependiendo de eso. Igual nosotros seguimos siendo adoradores en espíritu y en verdad. De hecho, mucho más que ellos, porque nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Jesucristo en San Juan capítulo 6, versículo 48 hasta el 67. Somos verdaderos adoradores de Dios en espíritu y en verdad, y simplemente las imágenes, si las tenemos, excelente. Y si no las tenemos, no pasa nada, en realidad. A veces traemos en la cartera algunos, otros no hay problema para nosotros. Nosotros seguimos siendo adoradores en espíritu y en verdad, porque es la única forma de adorar a Dios. Es una adoración y oración también espiritual. Es el espíritu, no es algo humano solamente. Es una dimensión espiritual donde el mismo Espíritu Santo viene a nosotros, dice San Pablo, y Él nos empuja a la oración en el espíritu. Por eso nosotros seguimos siendo así. No hay ningún problema en eso. Respuesta número 2. Respuesta número 3. ¿Qué hay acerca? Nos comenta el hermano Juan Carlos y otros protestantes, ¿te lo han dicho alguna vez? Que nos dicen, pero la palabra de Dios nos dice que Dios no habita en templos construidos por manos de hombres. Sí,
pero hay que ver lo que dice ahí exactamente. Cuando está hablando el apóstol San Pablo, tenemos que ubicarlo otra vez. Es San Pablo. Está en el Areópago. No lo olviden, número 1. Vamos a empezar a ubicarnos. Y cuando está diciendo ahí, hay que preguntarle. Entonces, Dios no habita en ningún templo hecho por hombres. Recuérdalo, pregunta al hermanito que no es católico. Ellos te van a decir, sí, así es. La Biblia lo dice, así lo creemos. Ahí dice el apóstol Pablo que Dios no habita en templos hechos construidos por hombres. Pero vuelve a preguntarle, ¿está 100% seguro? Sí. Cuando él diga que sí, entonces dígale primero, vamos a la Biblia. Como Dios es un Dios de orden y Dios nunca se puede contradecir, vamos al primer libro de Reyes, capítulo 6. El título, Salomón construye el templo. Primer libro de Reyes, capítulo 6. Después lo llevas a primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 29. Antes de eso, pregúntale, o puedes decirle, ¿es el rey Salomón el rey sabio que habla en la Biblia? Y él va a decir, sí, es el rey sabio. ¿Qué hizo el rey sabio? Construyó el templo. Muy bien. Versículos 7 y 29. ¿Qué mandó hacer el rey sabio Salomón para el templo para Dios? En el versículo 29 dice que mandó poner imágenes en el templo hecho para Dios. El rey sabio Salomón. No fue que Dios le dijo, es el rey sabio, el rey famoso rey sabio Salomón. Pero yo quiero que leas el capítulo 8, versículo 10 al 13, para que veas qué es lo que dice. ¿Qué pasó? Por un lado tenemos al testigo de Jehová, al mormón, al pentecostal, nazareno, el Elohim, el Shaddai, vino nuevo, vino viejo, vino tinto, ya no vino, todo el mundo diciendo, Dios no vive en templos hechos por manos de hombres, así lo dijo Pablo, no necesitamos templo, ustedes están mal, eso no hay que hacerlo. Mira, primero vamos a la Biblia y le vas a decir, mira, ¿qué dice ahí en la Biblia? En tu Biblia, en el primer libro de Reyes, después de que se hizo el templo, después de que tienen las imágenes, ¿cómo reaccionó Dios? Capítulo 8, versículo 10 al 13, escúchalo muy bien. Capítulo 8, versículo 10 al 13. Capítulo 8, versículo 10 al 13. Nos dice lo siguiente. En el capítulo 8, versículo 10 al 13. Escúchalo, por favor, atentamente. Cuando los sacerdotes salían del lugar santo, la nube ocupó la casa de Yahvé. Los sacerdotes no pudieron continuar su servicio litúrgico debido a la nube, porque la gloria de Yahvé había llenado toda la casa. Entonces Salomón declaró, Yahvé dijo que habitaba en la nube. Lo que yo he construido es pues la casa donde tú moras, el lugar donde tú residirás para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que, hermano, mira, por un lado estamos los protestantes interpretando literalmente un pasaje fuera de contexto, y por otro lado tenemos la palabra de Dios diciendo que tanto le agradó a Dios el templo que le hicieron, tanto le agradó así, que el mismo Dios se manifestó en forma de nube, y Salomón, el rey sabio, dijo, no podemos continuar, no pudieron continuar porque la nube había llenado la casa de Dios, o sea, estaba lleno de la presencia de Dios. Entonces, aquí le vamos a hacer caso a una interpretación de un hermanito protestante que apareció 1500 años después de la iglesia y 3.000 años después de los judíos, o a la palabra de Dios que nos dice que le agradó. Claro que a la palabra de Dios, sí le agradó. Y le agradó tanto que se llenó de la presencia de Dios. ¿Cómo explicarlo entonces? Primero, recuérdalo, Dios no se contradice. Dios no se contradice. Cuando el apóstol Pablo está diciendo eso, vamos a ubicarnos el contexto, de nuevo, literal e histórico. Nos dice que está en el aerópago. ¿Qué es eso? Si lo investigas por ahí con algún diccionario, alguna otra herramienta, dice que era la deidad de la guerra. Areópago es como una colina, la colina de Ares, y Ares era la deidad de la guerra, una de las tantas deidades que ellos tenían. En ese lugar es donde Pablo va y predica a los paganos, y aprovecha y también predica a algunos judíos que están por ahí y otros tipos de creyentes. Y es cuando les dice, buscando explicarles desde su situación, desde el templo de los dioses paganos, ahí es donde Dios les dice Pablo. ¿Por qué? Porque no están adorando a Dios en espíritu y en verdad, porque no conocen al único Dios verdadero, porque ellos piensan que dependen 100% de eso para poder conectarse con Dios, y piensan que es la única forma donde Dios está posible ahí, porque ellos creían en eso. Nosotros no creemos, otra vez de nuevo, que dependamos del templo. El templo no es porque el templo físico no es lo esencial en la fe cristiana. Los primeros siglos de la iglesia, los primeros años, el cristianismo fue perseguido, los católicos fuimos perseguidos, los cristianos católicos, los únicos que habíamos, por eso fueron a las catacumbas. Y el templo somos nosotros somos el templo vivo de Dios, recuerda lo que dice la palabra, 1 Corintios 3:16, somos templos vivos de Dios y del Espíritu Santo. Unidos formamos la iglesia, eclesía, la asamblea de creyentes. Esa es la iglesia, la asamblea de creyentes unidos en el Espíritu. Esos creyentes reunidos en el Espíritu, adorando al Dios verdadero,
al salir de las catacumbas empezaron a tener templos. Al dejar la persecución, que se deja de perseguir con Constantino, que se da el edicto de Milán en el 313 aproximadamente, entonces empezaron a tener templos. ¿Qué pasó? Los mismos primeros cristianos nunca dijeron ni entendieron nunca como el protestante algunos lo quieren entender. En realidad algunos, porque es un truco. El protestante que dice, Dios hay que entenderlo literalmente. Entonces, ¿por qué ustedes tienen templos? Si hay que entenderlo literalmente, ¿por qué ustedes tienen templos también? Ah, no, es que eso sí, el otro no. No, en realidad no. Es un problema que no están viendo el contexto. Era simplemente que le estaba explicando desde su lugar para que ellos es como una plataforma para ayudarlos a entender en el lenguaje de ellos que tienen que avanzar, que ellos estaban buscando a Dios, pero el Dios verdadero no iba a estar encerrado, aislado, solo presente ahí, que la conexión verdadera con Dios es en espíritu otra vez, es espiritual. El templo simplemente es el lugar para nosotros donde se reúnen los convocados y llamados por Dios, los sanados, salvados, liberados por Dios, aquellos que hemos sido bautizados, unidos a Jesucristo en el Espíritu, 1 Corintios 12:13, aquellos que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, San Juan capítulo 4, aquellos que creemos en Jesucristo. Y el templo de esa forma no se convierte en algo solamente material, sino que es el mismo Dios manifestado en todos nosotros, en todos unidos a Cristo Jesús, en ese lugar, que es diferente. Ese es el verdadero significado. Por eso a Dios le agradó desde el Antiguo Testamento el templo y por eso desde el principio. En la iglesia, en cuanto dejaron de haber las persecuciones, los templos empezaron a usar. Y por eso los mismos protestantes, aunque le den vuelta, siguen teniendo templos también. En realidad no hay ningún problema. Lo otro era simplemente que Pablo, en esa colina de Ares, de esa deidad famosa de ellos de la guerra, les estaba evangelizando y dando el verdadero significado. Lo más importante no es el templo material, lo más importante es el templo espiritual. Y el templo espiritual somos tú y yo, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Él habita en nosotros. 1 Corintios 3:16. En realidad este pasaje es más fácil, el tercero, por eso muchos protestantes no se atreven a decirlo. Porque si uno les pregunta, ¿tienen templo? ¿Qué van a decir que no? El 95% de ellos tienen templo realmente también. Entonces, ¿Dios habita en el templo? Por ahí vi que alguien comentó en el grupo, no estoy bien, si alguien lo dijo, alguien que tal vez no esté bien formado, de que esa cita hay que tomarla así. No, nunca hay que tomarla así, sino Dios no se puede contradecir. Y el cristianos nosotros, desde el principio, en cuanto se pudo realizar, nos reunimos y nos convocamos en ese lugar con el Dios verdadero, en la adoración, en espíritu y en verdad, para seguir, servir, amar y recibir a Cristo Jesús, sobre todo en la Eucaristía. San Lucas 22:19, 1 Corintios 11:3, Hechos 27, etc. Esa es la respuesta número 3. Recuérdalo entonces. Para profundizar, ¿qué hicimos? La Biblia hay que usarla, pero en el contexto. Dos tipos de contexto, literal e histórico. Literal es a la letra, lo que está un poquito antes y después de lo que estás leyendo. Contexto viene del latín textus, y textus quiere decir tejido. Es decir, hay que ver la Biblia como si fuera un tejido completo. No una parte, no una parte de la camisa, una parte de la camiseta, no. El tejido completo, el contexto a la letra. El contexto histórico. Profundizamos ya ahí un poquito qué es lo que estaba pasando en aquel tiempo, en ese lugar. ¿Qué creían? ¿En qué lugar estaban ubicados? Que fue lo que explicamos en la tercera cita. El contexto histórico, que ellos creían en una deidad llamada Ares, era el aerópago, en esa colina. Y el contexto histórico entonces nos empieza a explicar un poquito mejor de qué se estaba hablando realmente y cuál era la enseñanza que quería decir cualquiera, hasta el contexto histórico. Y la tercera, recuerda, el diccionario de la Biblia. Es bien importante que lo tengas para poder profundizar. Lo usamos mucho en la primera respuesta, donde explicamos el significado que tenía en aquel tiempo la palabra anatema y cómo realmente el que le dijo levántense no era porque estuvieran delante de las imágenes, sino porque algunos, parte de ese pueblo, en realidad eran los que se habían quedado con parte del anatema, de lo consagrado a Dios. Así que ánimo, hermano. Bendiciones, sigue adelante en este grupo de WhatsApp de Estudio Semanal y también a los hermanos que nos ven en Facebook. Sigan adelante, no se detengan, prepárese, fórmese, católico, defiende tu fe. Católico, defiende tu fe. Adelante y que Dios les siga bendiciendo en abundancia.